Hay un momento en la vida de todo hombre cuando se da cuenta de que el trabajo no es un favor que haces para alguien más, es un acuerdo. Y cuando ese acuerdo se rompe, todo cambia. Yo aprendí esta lección de la manera más dura, pero también de la manera más satisfactoria. Mi nombre es Andrés, y durante 16 años construí algo extraordinario. No fue un negocio, fue una cartera de clientes tan sólida, tan leal, que la mayoría de la gente pensaba que trabajaba para ellos directamente, no para una empresa llamada Innovara Solutions. Esa fue quizás mi mayor fortaleza y al final mi mayor ventaja. Todo comenzó en 2007 cuando me contrataron como gerente de cuentas en Innovara Solutions. La empresa era pequeña entonces, tenía apenas 25 empleados. Mi jefe era Ricardo Morales, el fundador. Hombre duro, exigente, pero justo. Ricardo construyó esa empresa desde cero, literalmente en una oficina de 3 metros cuadrados en la colonia Roma. Vendía soluciones de tecnología empresarial, sistemas de automatización para medianas y grandes empresas. No era glamuroso, pero era necesario. Y en 2007, en plena expansión de la tecnología corporativa en México, eso era oro. Recuerdo el primer día. Ricardo me llevó a la oficina, me presentó al equipo, me dio un escritorio junto a la ventana. No había aire acondicionado, solo un ventilador ruidoso. Pero había energía. Había algo en el ambiente que decía que estábamos construyendo algo. Y eso me atrajo más que cualquier salario. Mi rol inicial era simple: mantener contentos a los clientes que Ricardo había conseguido, asegurar que no se fueran a la competencia, responder sus preguntas, mantener una relación básica. Pero rápidamente vi una oportunidad que otros no veían. Mientras mis colegas simplemente cumplían con lo básico, simplemente vendían lo que se suponía que vendieran, yo comencé a pensar diferente. Vi que muchas de esas empresas tenían necesidades que no sabían que tenían. Necesidades profundas que iban más allá de lo que Innovara ofrecía. Necesidades que nadie les había explicado porque nadie había realmente escuchado. Nadie se había tomado el tiempo. Así que comencé a hacer reuniones extras, sin que se me lo pidiera. Comidas de trabajo, café, tiempo. Comencé a estudiar el negocio de cada cliente como si fuera mi propio negocio. Como si fuera mi empresa la que estuviera en juego. Aprendí sus procesos, entendí sus problemas reales, entendí sus miedos. Y cuando entiendes todo eso, puedes ofrecer soluciones que nadie más ofrece. Soluciones que tu empresa ni siquiera vende. Porque eres tú quien está pensando, no un catálogo de productos. Y funcionó. En mi primer año traté 200,000 pesos en nuevos contratos. Para el año 2, eran 700,000. Para el año 3, pasé la barrera del millón. Y cada año crecía más, consistentemente, sin fallos, sin perder un cliente. Ricardo se dio cuenta rápido. Claro que se dio cuenta. Un día me llamó a su oficina y me dijo algo que nunca olvidaré. Se recostó en su silla, me miró a los ojos y dijo: Andrés, no eres un gerente de cuentas, eres un director de ventas que todavía no tiene el título. En ese momento, supe que había entrado a otra fase. 6 meses después, obtuve el título. Y con él, vino una oficina propia, un equipo de 3 personas bajo mi mando, y la libertad de construir la estrategia comercial como yo la viera. Durante los siguientes 12 años, hice exactamente eso. Crecí, la empresa creció. Para 2019, teníamos 75 empleados en nuestra oficina de la avenida Paseo de la Reforma. Una oficina hermosa, con vistas a la ciudad, con todo lo que una empresa moderna necesita. Y yo personalmente manejaba una cartera de 32 clientes corporativos. Esos clientes generaban el 65% de los ingresos de la empresa. 3 millones de pesos anuales. Dinero serio. Dinero que en gran medida había traído yo a través de relaciones que había cultivado durante más de una década. Eso no lo digo con arrogancia. No estoy presumiendo. Lo digo como un hecho simple y verificable, porque los números no mienten. Las ventas son medibles. Los ingresos son verificables. Y yo lo sabía con exactitud. Innovara lo sabía. Estaban en mis reportes mensuales, en mis bonificaciones, en el reconocimiento que recibía. Y lo más importante, lo absolutamente crucial, mis clientes lo sabían. Cada cliente que trabajaba conmigo sabía que estaban en buenas manos, que su dinero estaba siendo invertido en soluciones que funcionaban, con alguien que se preocupaba por sus resultados. Los clientes me conocían a mí. Cuando había un problema, no hablaban con la empresa, hablaban conmigo. Si había una oportunidad de expansión en su negocio, me llamaban a mí primero. Festejábamos sus logros, sufríamos sus fracasos. Algunos de ellos se convirtieron en amigos reales, hombres con los que comía cada mes, hombres cuyas familias conocía, cuyas historias formaban parte de mi vida. Recuerdo a Daniel, director de una empresa de construcción. Cuando nació su hija, me envió fotos.
Cuando su empresa casi quiebra, vino a verme. Ese era el nivel de relación que había construido. Eso era mi trabajo. Y estoy orgulloso de haber hecho un trabajo brillante. Pero todo tiene un reloj. Un reloj que marca el tiempo de una forma que no siempre comprendemos hasta que es demasiado tarde. Ricardo Morales tenía un hijo. Se llamaba Carlos. Completamente diferente a su padre. Donde Ricardo era reservado, Carlo era prepotente. Donde Ricardo era reflexivo, Carlo era impulsivo. Donde Ricardo respetaba el trabajo ajeno, Carlo creía que todo lo que había era un derecho que le pertenecía por nacimiento. No quiero sonar amargo, pero conocía a Carlo desde que era un adolescente que visitaba la oficina. Vi cómo su padre lo criaba, le daba responsabilidades, lo entrenaba para un día heredar el negocio. Y vi, también, cómo Carlo se aburría de eso. Se fue a estudiar administración de empresas a una universidad privada cara. Sacó buenas notas sin esfuerzo aparente. Viajó un año a Europa después de graduarse, visitando cafeterías y museos, y luego regresó a México sin prisa alguna para ocupar un puesto en la empresa de su padre. Cuando llegó, llevaba ropa de marcas caras y una actitud que decía, «Ya llegué». Cuando volvió, Ricardo lo puso como gerente de proyectos. Un trabajo honesto, un trabajo donde podía aprender. Pasó 3 años en ese puesto. 3 años en los que, honestamente, no hizo mucho. Era amable con la gente, sonreía mucho, asistía a las reuniones. Pero no había fuego. No había esa hambre de construir algo. Para él, eso ya estaba construido. Toda la estructura estaba lista. Todo lo que tenía que hacer era heredarla. O eso creía. En enero de 2020, Ricardo tuvo un infarto. No fue grave, pero fue lo suficientemente serio como para asustarlo. Pasó 3 semanas en el hospital. Cuando salió, reunió a toda la junta directiva y anunció algo que cambiaría todo, que se retiraba, que vendía el 45% de sus acciones a un fondo de inversión, que conservaba el 55%, pero que se iba a dedicar a vivir, a disfrutar de lo que había construido, y que pasaba la dirección ejecutiva a su hijo, a Carlo. Recuerdo perfectamente dónde estaba cuando me enteré, en mi oficina, viendo el correo, leyendo las palabras. Es un honor anunciar que Carlo Morales asume el cargo de consejero delegado de Innovara Solutions, efectivo a partir del 1 de febrero de 2020. Leí eso una vez, 2 veces, 3 veces. Mi mano temblaba ligeramente mientras sostenía el mouse. Las palabras parecían moverse en la pantalla, como si no pudieran estar diciendo lo que estaban diciendo. Y en ese momento, supe que algo malo iba a pasar. No sabía exactamente qué, pero lo sabía. Lo sentía en la piel. Como cuando pasas por un lugar oscuro y algo te dice que algo está mal antes de que veas el peligro. Ese era mi instinto de supervivencia, y mis instintos nunca me habían engañado. Carlo convocó a toda la empresa el primer día. Se paró enfrente de todos nosotros, en la sala de conferencias, sonriendo con esa sonrisa que siempre me molestó, y dijo que iba a modernizar Innovara. Que había demasiada burocracia, que había gente que no justificaba su salario, que iba a optimizar la estructura. Esas palabras, en boca de alguien como Carlo, siempre significan una cosa: despidos sin sentido, cortes de gente que había construido la empresa. Los primeros 2 meses pasaron sin cambios grandes, pero yo sentía la tensión. Sentía que algo se estaba moviendo bajo tierra, como un terremoto que no llega, pero que sabes está viniendo. Los clientes empezaban a preguntarme, ¿qué está pasando con Innovara? Oímos que hay cambios. Yo les aseguraba que todo estaba bien, pero no lo sabía. En marzo, Carlo me pidió que fuera a su oficina. La que había sido la oficina de su padre, ahora era la suya, y notaba que la había redecorado completamente. Había sacado los cuadros de Ricardo, los premios de la industria que Ricardo había ganado en 20 años. Los reemplazó con cuadros de arte contemporáneo que no significaban nada. Su arte, supongo. Me senté. Carlo estaba detrás del escritorio, en la silla que antes era de su padre. Me miró directamente a los ojos, con una expresión que parecía casi disfrutable, y me dijo, «Andrés, necesito hacer algunos cambios difíciles, y tú eres uno de ellos». Yo no entendí. Pensé que me había equivocado, que había escuchado mal. Le pregunté qué quería decir. Respondió que la compañía necesitaba gente nueva, gente que pensara diferente, que yo había estado demasiado tiempo, que estaba estancado en el pasado, que necesitaba hacer lugar para nuevas perspectivas. Sus palabras exactas, como si estuviera leyendo de un manual de gestión corporativa que acababa de comprar. Yo le recordé nuestros números, mis números. 65% de los ingresos, 3 millones de pesos anuales. Le mostré los datos. Le mostré el crecimiento consistente, y él sonrió. Esa sonrisa nuevamente, la sonrisa de alguien que ya ha tomado una decisión y nada puede hacerla cambiar.
Y dijo que los números no le importaban, que él iba a traer nuevas estrategias, que yo era un dinosaurio, que los dinosaurios, por más grandes que sean, no tienen futuro. Dinosaurio. Esa fue la palabra que usó. Un dinosaurio. Después de 16 años de construir, de sacrificar tardes familiares, de trabajar los fines de semana, de ser leal a una empresa que me dio la oportunidad de crecer, me llamó dinosaurio y me pidió que recogiera mis cosas. Me dio 2 semanas de aviso. 2 semanas. No discutí. Habría sido inútil. Carlo había tomado su decisión. Probablemente antes de que yo entrara a esa oficina. Probablemente había decidido desde el día en que su padre anunció su retiro. Estaba claro que no era una decisión basada en números, desempeño o realidades del negocio. Era una decisión emocional. Una decisión hecha por inseguridad. Quería limpiar la casa. Quería deshacerse de cualquiera que pudiera cuestionarlo, que pudiera hacerlo parecer débil o incompetente. Quería que nadie en esa oficina tuviera una lealtad que no fuera hacia él. Eso lo entendía. Lo que no entendía era cómo alguien que supuestamente era inteligente, que supuestamente había estudiado administración de empresas, no podía ver que estaba destruyendo su propia empresa. Recogí mis cosas. 47 cajas. 16 años de trabajo, documentos, premios, fotos con clientes, recuerdos de proyectos exitosos, contratos que había ganado cuando otros creían que era imposible, reuniones donde había salvado relaciones que parecían perdidas, todo en 47 cajas. Mis compañeros estaban en shock, algunos lloraban. Mi equipo de 3 personas, los chicos que había entrenado, que había visto crecer en la empresa, estaban devastados. Pero no podían hacer nada. Ese era el nuevo régimen. Salí de la oficina de Innovara a las 4 de la tarde de un martes gris. Hacía frío. Las nubes cubrían el cielo completamente. Recuerdo sentir el viento de la ciudad en la cara. Ese viento de la Ciudad de México que te sacude, que te golpea, que te dice que estás vivo. Llevaba 2 cajas en las manos. Las otras 45 estaban en la recepción, esperando a que las recogiera. Y recuerdo pensar una cosa muy clara, con una claridad de cristal. Bueno, Andrés, ¿y ahora qué? No sabía la respuesta. Por primera vez en 16 años, no sabía cuál era el siguiente paso. La brújula que siempre había tenido, la que siempre me mostraba dónde ir, estaba rota. Eso fue en marzo de 2020. Una semana después, el mundo entró en lockdown. Pandemia, confinamiento, caos. Fue el peor momento posible para quedarse sin trabajo. La economía se detuvo. Las empresas no estaban contratando. Las oficinas cerraron. El miedo dominaba todo. La gente estaba asustada, preocupada por sus propios empleos, por sus propias familias. ¿Quién iba a pensar en contratar a alguien en esa situación? El mercado de empleados era imposible. Pasé las primeras 2 semanas en mi casa, en shock. Mi esposa, María, estaba preocupada. Teníamos 2 hijos, teníamos hipoteca, teníamos la vida que habíamos construido. Y yo acababa de perder la base de todo eso. El ingreso que mantenía a la familia, la seguridad, el futuro que pensaba que estaba garantizado. Pero luego, algo pasó. Una cosa pequeña que cambió todo. Mi teléfono sonó. Era Javier Cortés. Javier había sido mi cliente durante 8 años. Era director general de Grupo Ejecutivo, una empresa de consultoría corporativa en México. Un hombre inteligente, directo, alguien con quien había hablado literalmente cada semana durante casi una década. Conocía a su familia, sabía de sus problemas, él sabía de los míos. Me preguntó dónde estaba, por qué no había ido a una reunión que habíamos programado. Le expliqué, intentando sonar casual, aunque por dentro me estaba desmoronando, que acababa de ser despedido, que Innovara tenía un nuevo CEO, que probablemente alguien más del equipo se iba a contactar con él para continuar el servicio. Javier fue silencioso por un momento largo, muy largo. Pensé que se iba a disculpar y colgarse, que iba a decir que lo sentía pero que tenía que trabajar con Innovara, que así eran los negocios. Pero no. Luego me dijo algo que nunca olvidaré. Andrés, yo no trabajo con Innovara. Yo trabajo contigo. ¿Qué necesitas? Eso fue como un trueno. En ese momento oscuro, en medio de la pandemia, sin trabajo, sin dirección, alguien que respetaba reconoció mi valor. No reconoció el nombre de Innovara. Reconoció que esa relación no era con la empresa, era conmigo personalmente. Le expliqué que estaba buscando mis opciones, que quería empezar algo propio, pero que los tiempos eran complicados. La pandemia, la economía, la incertidumbre. No sabía por dónde empezar. Javier me invitó a tomar café. Para entonces, como todos, estábamos en confinamiento.
Así que fue un café virtual. Lo hicimos por videollamada. Y en esa conversación planteó algo audaz. Me preguntó si quería ser su consultor independiente. Un contrato de servicios. Él pagaría mi tarifa como consultor, y yo manejaría la relación de grupo ejecutivo con los proveedores de tecnología que Innovara solía ofrecer. No era exactamente lo que quería, pero era algo. Era un ingreso. Era una conexión a mi carrera. Era una base. Acepté. Y entonces sucedió algo que cambió el panorama completo. 2 días después, recibí una llamada de Mariana González. Mariana era la directora de operaciones de Tecnoindustriales, una empresa de manufactura importante en México. Había sido mi cliente durante 10 años, uno de mis mejores clientes. Generaba 150,000 pesos mensuales en ingresos para Innovara. Eso es aproximadamente 1,800,000 pesos anuales. Una relación seria. Mariana estaba furiosa cuando me llamó. Su voz era diferente, más aguda, más tensa. Había hablado con la persona que Carlo había puesto a cargo de su cuenta. Alguien nuevo, sin experiencia, sin historia con la empresa. Alguien que no entendía su negocio, sus necesidades, su historia. Alguien que vio a Mariana como un número en una hoja de cálculo. Mariana me preguntó directamente, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Le conté la historia, breve, sin dramatismo, sin intentar ganarme su compasión. Mariana respondió con una claridad que me sorprendió. Entonces déjame decirte algo. Yo no quiero trabajar con ese nuevo tipo. Yo quiero trabajar contigo. ¿Qué opciones tenemos? En ese momento algo hizo clic en mi cabeza. Algo fundamental cambió en cómo veía mi carrera, mi valor, mi futuro. Yo no era un empleado de Innovara porque amara el nombre de Innovara. Yo amaba mi trabajo. Y mis clientes amaban trabajar conmigo. Eso era la verdadera moneda de cambio. Eso era lo que tenía valor. No la empresa, yo. Durante los siguientes 2 meses, mientras el mundo estaba en confinamiento, mientras la economía se desmoronaba, mientras la gente perdía sus empleos y sus casas, mientras la incertidumbre reinaba sobre todo, pasó algo extraordinario en mi vida, algo que no podría haber predicho, algo que me mostró una verdad fundamental que no había comprendido completamente antes. Uno tras otro, mis clientes comenzaron a contactarme. Algunos llamaban para preguntar dónde estaba. Me decían cosas como, Andrés, te mandé un email a Innovara y nadie me respondió. Otros para expresar su frustración con la nueva estructura de Innovara. Me contaban sobre reuniones donde nadie entendía sus necesidades, donde se sentían como un número. Y muchos, para preguntarme si podía ofrecer mis servicios de manera independiente. Las conversaciones eran similares. Me decían cosas como, Andrés, tú eres el que realmente nos entiende. Tú eres el que resuelve nuestros problemas. Cuando algo sale mal, pensamos en ti, no en Innovara, en ti. ¿Cuánto nos cuesta si trabajamos contigo directamente? Algunas de esas llamadas me hacían llorar, no de tristeza, sino de alivio, de validación, de saber que todo lo que había trabajado, todo lo que había invertido en esas relaciones valía algo, valía mucho. Para mayo de 2020, había 18 clientes listos para cambiar conmigo. 18 de mis 32 clientes. Representaban aproximadamente 1,800,000 pesos en ingresos anuales, más de la mitad de lo que manejaba antes. Y no era una coincidencia, era porque esos clientes me valoraban. Me conocían, confiaban en mí. Fue en ese momento que decidí hacer el movimiento, fundar mi propia empresa. La llamé Consultoría Moreno. No es el nombre más creativo, lo sé. Podría haberlo llamado Soluciones Estratégicas Andrés o algún otro nombre sofisticado, pero elegí algo simple, directo, que dijera exactamente quién era yo, porque mis clientes no estaban comprando una marca corporativa, estaban comprando a Andrés Moreno. Oficialmente inicié Consultoría Moreno en junio de 2020. No tenía oficina. Trabajaba desde mi casa, en una habitación pequeña que convertí en despacho. Tenía una computadora, un teléfono y 18 clientes increíbles. Eso era todo lo que necesitaba. No tenía los gastos de una oficina grande. No tenía los costos administrativos de una empresa. Tenía libertad. El crecimiento fue lento al principio, pero consistente. Pasaron 6 meses. En ese tiempo, otros clientes de Innovara comenzaron a cambiar conmigo, uno por uno, como fichas de dominó cayendo. El nuevo equipo que Carlo había puesto en su lugar no estaba funcionando. Eran jóvenes, entusiastas, pero carecían de experiencia. De la experiencia que solo viene de años de trabajo en el terreno, de relaciones construidas, de crisis resueltas. Cometían errores básicos, cosas que un niño no cometería. Olvidaban detalles importantes, detalles que habría descubierto con un minuto de escucha genuina. No entendían el contexto de los negocios de los clientes. No sabían cómo hablar con ellos. Hablaban con jerga corporativa en lugar de escuchar.
Y los clientes lo notaban, lo sentían. Recuerdo una llamada de Francisco, un cliente de 8 años. Me dijo: Andrés, este muchacho no tiene idea de lo que hacemos. Me pidió un reporte que yo ya le había dado 3 veces. No lee mis correos, no me conoce. Y lo peor es que cuando le digo mis problemas, simplemente da una solución de libro. Como si mi empresa fuera igual a las otras 100 empresas iguales. Quiero volver contigo. Para finales de 2020, ya tenía 25 clientes. 25. Más de la mitad de los que tenía en Innovara. Ganaba más que cuando trabajaba en Innovara, sin los gastos administrativos de una empresa grande. Sin pagar renta de oficina, sin secretarias, sin gerentes de recursos humanos, sin toda la burocracia que una empresa grande necesita. Tenía márgenes más altos, mucho más altos. Tenía control total de mi tiempo. Podía trabajar desde mi casa, desde un café, desde donde quisiera. Pero más importante que el dinero, más importante incluso que la libertad de tiempo y ubicación, tenía paz mental. Verdadera paz mental. No estaba preocupado por un jefe impredecible. No estaba esperando el próximo acto de sabotaje. No estaba compitiendo con políticas internas. Tenía libertad. Libertad verdadera. Tenía dignidad. Cada cliente que tenía me había elegido a mí. No a Innovara. A mí. Y eso significa algo. Significa todo. 6 meses después, en septiembre de 2020, durante el peor momento de la pandemia, recibí una llamada anónima. No anónima. Era una de las secretarias de Innovara. Me dijo que Carlo estaba en pánico, que había perdido clientes, muchos clientes, que Innovara se estaba desmoronando, que Ricardo estaba furioso, que el fondo de inversión estaba presionando, que nadie sabía qué hacer. Esa información me golpeó. No porque me importara Innovara, sino porque comprendí que mis instintos habían sido correctos, que mi miedo inicial no era paranoia, era verdad. Y fue precisamente en ese momento cuando Carlo se dio cuenta del desastre que había causado, cuando entendió que no podía arreglarlo, cuando comprendió que había cometido un error terrible. En enero de 2021, recibí una llamada de Ricardo, el padre. No me dijo cómo obtuvo mi número de teléfono personal. Probablemente lo tenía desde años atrás. Me preguntó si podía verlo. No fue una petición casual, fue una súplica disfrazada de pregunta. Quedamos en una cafetería en Polanco, un barrio rico de la Ciudad de México. Cuando llegué, Ricardo estaba sentado en una mesa de la esquina, como si quisiera evitar ser visto, como si le avergonzara algo. Había envejecido años en apenas meses. Se veía cansado, preocupado, los ojos menos brillantes que los que recordaba. La energía que lo definía parecía haberse desvanecido. Y sin rodeos, sin pequeñas charlas, me dijo que sabía lo que había pasado. Sabía que Carlo me había despedido. Sabía que casi todos mis clientes se habían ido conmigo. Sabía que Innovara estaba en problemas, graves problemas, problemas que no se podían arreglar, problemas que él no podía arreglar. Le pregunté: ¿qué pasó, Ricardo? ¿Por qué tu hijo hizo eso? Aunque sabía la respuesta, aunque lo había visto venir desde el día que Carlo asumió la dirección, pero quería escuchar de los labios de Ricardo, quería saber si él finalmente lo comprendía. Ricardo suspiró profundamente, un suspiro que salía desde el pecho, desde un lugar profundo donde guardaba el dolor de haber cometido un error con su propio hijo. Ordenó un café que no iba a beber, y me contó que Carlo le había dicho, poco después de asumir, que necesitaba hacer cambios radicales, revolucionarios, que la empresa estaba demasiado enfocada en personas y no lo suficientemente enfocada en sistemas, que quería crear una empresa más impersonal, más escalable, más moderna, que eso era lo que funcionaba ahora, que la era de los vendedores carismáticos había terminado, que necesitaba algoritmos, que necesitaba automatización, que no necesitaba a Andrés Moreno, que lo que Andrés hacía, cualquiera podía hacerlo, que era solo vender, nada especial, que cualquier vendedor mediano podía mantener los clientes de Andrés. Ricardo sabía que eso no era cierto, pero le dio a su hijo la libertad de tomar sus propias decisiones. Pensaba que Carlo aprendería, que cometería errores, pero que aprendería de ellos. Los padres a veces cometen ese error. Dejan que sus hijos aprendan a través del fracaso. Es lo correcto en teoría, pero a veces el fracaso es demasiado costoso, demasiado destructivo, hasta que fue demasiado tarde, hasta que la empresa estaba casi muerta. Ricardo continuó diciéndome que los ingresos de Innovara habían caído un 60% en 6 meses. Un 60%. Piensa en eso, en 6 meses. La mayoría de ese dinero era mío. Dinero que traté durante años. Dinero que había construido cuidadosamente, relación tras relación. Dinero que se fue porque Carlo decidió que yo era un dinosaurio. El equipo nuevo que Carlo había contratado era incompetente. Completamente incompetente. No habían hecho un buen trabajo.
Había perdido a más clientes en 6 meses de los que había ganado en años. Y no eran clientes pequeños, eran clientes importantes. El cliente de manufactura, el cliente de consultoría, el cliente de tecnología. Todos se fueron. El fondo de inversión, que tenía el 45%, estaba presionando para hacer cambios de liderazgo. No sorpresas, claro. Si inviertes dinero en una empresa y ves que se desmorona, quieres hacer cambios. La junta directiva quería a Ricardo de vuelta. Lo querían ahora. Querían que arreglara lo que su hijo había roto. «Necesito que vuelvas», me dijo Ricardo. «Necesito que salves la empresa». Escuché sus palabras. Las escuché completamente. Lo miré a los ojos mientras hablaba. Vi el dolor en su cara. Vi la preocupación. Vi a un hombre que había construido algo durante 20 años y lo estaba viendo desmoronarse. Y sentí algo que nunca esperé sentir. Sentí nada. Nada de resentimiento, porque ya lo había superado. Nada de venganza, porque no la necesitaba. Pero tampoco nada de compasión. Era como escuchar a alguien que narra un problema en una película que no estaba viendo. El problema de otra persona. No era mío. No era responsabilidad mía. En algún momento del camino había soltado eso. Había soltado la responsabilidad de arreglarlo todo, de ser el héroe, de salvar el día. Y esa falta de responsabilidad fue liberadora. Le expliqué a Ricardo que no iba a volver. Le dije esto con la calma de alguien que ya había tomado una decisión hace mucho tiempo. Una decisión definitiva. Una decisión que no necesitaba ser revisada. Que había construido algo propio. Algo que era completamente mío. Algo que no podía quitarme una decisión impulsiva de un joven inseguro. Que mis clientes eran felices. Que yo era feliz. Verdaderamente feliz. De una manera que no lo era en Innovara. Porque sabía que mañana, cuando me levantara y fuera a trabajar, era porque quería. No porque tuviera que hacerlo. No porque tuviera miedo de perder mi empleo. Y que más importante, no tenía razón alguna para regresar. Ninguna. Le hice preguntas que sabía que lo harían pensar. ¿Qué garantía tenía de que Carlo no volvería a despedirme en 6 meses si no le gustaba algo? De que Ricardo estaría siempre ahí para protegerme. Ricardo tenía 65 años. No estaría siempre ahí. Algún día se jubilaría realmente. Algún día no podría ser mi protector. De que no habría otra crisis, otra decisión corporativa, otro cambio de liderazgo que me dejara en la calle nuevamente. La única seguridad verdadera, aprendí, viene de ti mismo, no de nadie más. Ricardo entendió. No le gustó, pero entendió. Había verdad en mis palabras. ¿Y qué pasa si te ofrezco sociedades?, preguntó, desesperado. ¿Si hago que Carlo retire su decisión? ¿Si creamos un departamento completamente nuevo, reportándote directamente a mí? Tú serías un socio, con acciones, con poder de decisión. Era una oferta generosa. Casi cualquier persona en mi situación habría dicho que sí. Pero yo no. Porque en ese momento aprendí una lección que nunca había entendido completamente antes. A veces, perder algo es ganancia. A veces, la humillación es libertad. A veces, el despido es el mejor regalo que alguien puede recibir. Le dije que no. Respetuosamente pero firmemente. Le dije que le deseaba éxito a Innovara. Que respetaba lo que él había construido. Que admiraba su trabajo. Pero que yo había seguido adelante. Y que no podía regresar a un lugar donde no era apreciado. Donde podía ser descartado en cualquier momento por el capricho de un hombre joven que no sabía lo que hacía. 3 meses después, Carlos fue removido como CEO. Imagínate. 3 meses después de despedirme. 3 meses de caos. 3 meses de pérdida. Eso fue todo lo que el fondo de inversión necesitaba para darse cuenta de que la decisión de Carlo era un desastre. El fondo de inversión tomó control de la empresa. Contrataron a alguien de afuera, alguien con experiencia, alguien que realmente sabía qué hacer. Ricardo volvió como asesor, pero principalmente como figura decorativa. Una figura. Un fantasma de lo que había sido. Pasó lo que tenía que pasar. La justicia cósmica, supongo. O simplemente las consecuencias naturales de las malas decisiones. Innovara siguió operando, pero nunca volvió a sus días de gloria. Nunca recuperó esos ingresos, nunca recuperó esos clientes. Algunos de ellos volvieron a Innovara eventualmente, pero sin mí. Y los nuevos clientes que Innovara intentaba traer no eran tan lucrativos como los que yo había traído. Eventualmente fue vendida a una empresa más grande, una fusión, una absorción. Para 2024, el nombre Innovara ya no existía. Fue absorbida. Desapareció. Como si nunca hubiera existido.
20 años de trabajo de Ricardo, y ahora es solo una línea en un balance general de otra compañía. Eso es lo que sucede cuando cometes el error que Carlo cometió. Consultoría Moreno, por otro lado, creció cada año. Y no fue un crecimiento basado en trickery o suerte. Fue un crecimiento basado en la consistencia, en hacer bien las cosas, en tratar a los clientes como seres humanos, no como números en una hoja de cálculo. Para 2023, teníamos un equipo de 12 personas. Gente talentosa que quería trabajar conmigo, porque sabía que aquí el valor era reconocido. Aquí, si haces buen trabajo, lo saben. Aquí no hay política, no hay favoritismo, hay meritocracia. Para 2024, habíamos abierto una segunda oficina en otro estado. Eso fue un logro enorme. Significaba que podíamos crecer sin perder la calidad. Nuestros ingresos eran de 15 millones de pesos anuales. 15 millones. Más del doble de lo que Innovara ganaba cuando yo estaba allí. Cuando yo estaba trayendo el 65% de los ingresos. No es una empresa gigante, pero es mía, es honesta. No hacemos cosas que no creemos. No vendemos productos que no funcionan. No mentimos a los clientes. Y cada cliente que trabaja conmigo lo hace porque sabe exactamente lo que va a recibir. La verdad, el trabajo duro, la excelencia. Ese es el negocio que he construido. A veces pienso en Carlo, especialmente cuando veo noticias sobre empresas que fracasan por decisiones de liderazgo equivocadas. Me pregunto dónde estará ahora, qué está haciendo, si aprendió algo de lo que pasó. Probablemente consiguió dinero de su padre y se fue a vivir a otro lado, en una casa grande, con cosas bonitas. Probablemente está haciendo otra cosa, quizás otra empresa que va a arruinar, o quizás aprendió. Tal vez ahora entiende que despedir a la gente que más valor crea es el peor error que un líder puede cometer. No sé. Tampoco me importa mucho, y eso es lo interesante, no me importa. Y esa falta de importancia es libertad. Significa que he superado eso completamente. No necesito que Carlo tenga éxito o fracaso. No necesito validación de que estuve en lo correcto. Simplemente seguí adelante. Y eso es suficiente. Pero hay una cosa que aprendí de todo esto, y es lo que quería compartir contigo ahora, porque creo que es importante. Porque creo que todos necesitamos escucharlo. En cualquier trabajo, cualquier carrera, cualquier vida, existe un momento en el que te das cuenta de una verdad fundamental. Y esa verdad es que tu valor no viene de donde trabajas. No viene de la empresa en la que estés. No viene de tu título. No viene de tu oficina o de cuántas personas trabajan bajo ti. Tu valor viene de quién eres, de qué haces, de cómo tratas a la gente y de las relaciones que construyes. Eso es lo real. Eso es lo que importa. Eso es lo que permanece cuando todo lo demás desaparece. Cuando Carlo me despidió, pensé que estaba perdiendo todo. Pensé en mi carrera como estar conectado a Innovara, como si Innovara fuera quien daba valor a lo que hacía. Mi identidad parecía estar ligada a ese lugar. Mi seguridad, obviamente, estaba ligada a ese cheque. Pero en realidad había perdido un lugar que no me apreciaba, un lugar que estaba roto por dentro, aunque yo no lo supiera todavía. Lo que tenía, las relaciones que había construido durante 16 años, la reputación que había ganado en el mercado, la capacidad de crear valor y resolver problemas, eso se quedó conmigo. Conmigo personalmente. Como si fuera una habilidad que había desarrollado, no un beneficio de trabajar para una empresa. Y resultó que eso era más valioso que cualquier oficina, más valioso que cualquier tarjeta de visita con el logo de una empresa grande, más valioso que cualquier título corporativo que pudiera tener. Mi ex jefe no fue un mal hombre. Eso es lo que la gente nunca entiende. Cuando hablas de alguien que te ha herido, que te ha dañado, que te ha traicionado, asumen que debes odiarlo, que deben ser completamente malvados, que no merecen nada bueno. Pero no siempre es así. La vida es más compleja que eso. Carlo no fue completamente malo. Eso sería demasiado fácil. No. Era arrogante, eso sí. Era joven. Demasiado joven para la responsabilidad que tenía. Sin experiencia, sin la sabiduría que viene de cometer errores y aprender de ellos. Y estaba asustado, profundamente asustado. Asustado de que alguien como yo tuviera más poder que él en la empresa de su padre. Asustado de que no pudiera ser el mejor en su propia empresa. Asustado de que lo superaran. Y decidió eliminar ese miedo, de la única manera que se le ocurrió, despidiéndome. Lo entiendo, no lo justifico, pero lo entiendo. Pero en lugar de fortalecer su posición, la debilitó irremediablemente. Porque no comprendió algo fundamental sobre el mundo moderno, algo que debería estar grabado en la pared de cada oficina ejecutiva del país. Las personas no son reemplazables. Eso es la verdad fundamental. Los sistemas son reemplazables. Cualquiera puede programar un sistema.
Los títulos son reemplazables. Alguien más puede tener tu título mañana. Las oficinas son reemplazables. Puedes construir una oficina nueva en otro lugar. Pero las personas que realmente crean valor, que realmente construyen relaciones significativas, que realmente hacen una diferencia en el mundo y en la vida de otros, esas personas siempre encuentran su camino. Siempre. Es una ley de la naturaleza, como la gravedad, ineludible. Yo encontré el mío, y fue mejor que el que había dejado. Fue mi camino, completamente mío, ganado a través del trabajo, el dolor, la resiliencia y la fe en mí mismo. Lo que quiero que entiendas es esto. Es fundamental que lo entiendas. Si estás en una situación donde trabajas para alguien que no aprecia tu valor, déjame ser claro. No es porque tu valor no exista. No es porque no seas suficientemente bueno. No es porque hayas hecho algo mal. Es porque esa persona no puede verlo. Esa es la verdad. Algunos líderes simplemente no tienen la capacidad de ver el valor que está frente a ellos. Ya sea por inseguridad, por arrogancia, por falta de experiencia, o simplemente porque están ciegos. Pero eso no es tu problema. No es tu responsabilidad hacer que vean. Tu responsabilidad es construir cosas que importan, con gente que importa, de manera que importe. Tu responsabilidad es hacer un trabajo del que puedas estar orgulloso. Tu responsabilidad es tratar bien a las personas. Eso es todo lo que está en tu control. Todo lo demás es ruido. Las opiniones de gente como Carlo no importan. Lo que importa es que tú sepas tu valor y que lo demuestres a través de tu trabajo, a través de cómo tratas a las personas, a través de los resultados que entregas. Cuando te despiden injustamente, cuando te traicionan, cuando sientes que el mundo te ha tirado abajo, cuando te duele profundamente, recuerda esto. Las cosas que construiste permanecen. El trabajo que hiciste, los resultados que lograste, esos no desaparecen, permanecen. Las relaciones que cultivaste permanecen. Esas personas que conoces, que confían en ti, que te respetar, ellas permanecen. Tu capacidad de crear valor permanece. No es algo que alguien puede quitarte. Está en ti. Lo único que desaparece es la ilusión de seguridad que nunca fue real para empezar. La ilusión de que trabajar para alguien te hace seguro. La ilusión de que si eres leal, si trabajas duro, si haces todo bien, estarás protegido. Eso es mentira. Eso es la ilusión que nos mantiene atrapados. La única seguridad real viene de lo que hay dentro de ti. Tu habilidad, tu red, tu reputación, tu carácter. Eso es lo que te hace seguro. No un contrato, no una empresa, no un hombre que puede despedirte cuando despierta de mal humor. A veces necesitamos que alguien nos lance del nido para descubrir que podemos volar. Es una verdad incómoda. Un lance del nido duele. Duele emocional, física y financieramente. Pero es necesario. No porque el nido fuera malo, algunos nidos son buenos, sino porque estábamos destinados a volar desde el principio. Fuimos creados para volar. La mayoría de la gente nunca lo descubre. Viven toda su vida en el nido, temerosos, dependientes, esperando que alguien más tome decisiones por ellos. Pero algunos de nosotros, descubrimos que podemos volar, y una vez que lo descubrimos, nunca queremos regresar al nido. Esa es la verdadera historia. No es una historia de venganza, no es una historia de un hombre que se levanta y destruye a su enemigo, que lo humilla, que lo ve caer y disfruta del espectáculo. Eso sería fácil de contar. Eso sería satisfactorio de una manera primitiva. No. Esta es una historia mucho más profunda. Es una historia de un hombre que se levanta y descubre que nunca necesitó estar allí en primer lugar, que toda su fuerza estaba en él, no en el lugar donde trabajaba, que toda su capacidad estaba en sus habilidades, no en su título, que toda su seguridad estaba en sí mismo, no en un cheque que llegaba cada mes, que los clientes no lo amaban por su oficina bonita o su tarjeta de visita elegante, lo amaban porque era Andrés, porque sabían que podían confiar en él, porque cuando les decía que resolvería un problema, lo resolvía. Porque cuando los escuchaba de verdad. Y quizás esa sea la lección más importante que alguien puede aprender. La lección que cambió mi vida. No es lo que otros hacen contigo. No es sobre cómo te tratan, cómo te despiden, cómo te humillan. No es sobre la injusticia que otros cometen contra ti. Es lo que haces contigo mismo después de que lo hagan. Es tu respuesta. Es tu capacidad de levantarte. Es tu decisión de no permanecer derrotado. La vida no es lo que te sucede. La vida es cómo respondes a lo que te sucede. Y eso es completamente tuyo.